Máxima es presentado por Movistar, ahora con Netflix incluido en tu plan. Activa Internet Fibra Movistar, planes desde 100 megasimétricas y hasta 2 meses gratis de tu plan. Entra en movistar.co para más detalles. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Pendiente Máxima. Ya estamos en el mes de mayo. Estamos con pues una nostalgia, yo creo que muy grande todos, porque este era el mes del Giro de Italia. Se siente una ausencia realmente grande, por más que uno vea videos y que mucha gente se está animando a recuperar momentos y hacer análisis posteriores a algunas de las últimas ediciones del Giro, pues no cabe duda de que estamos ausentes de hablar de lo de hoy. Así que pues nos tenemos que conformar con llamar a los recuerdos y tener también un análisis de lo que en este momento se desarrolla de las noticias. Y precisamente porque hay algunas cosas importantes que comentar esta semana, pues igual todas las semanas también mandamos nuestro micrófono y virtualmente nos conectamos con Marisol Toro. ¿Cómo estás, Marisol? Hasta Cali, Colombia. Hola, Goga, saludo especial para ti, un abrazo virtual para todos los que nos escuchan en Pendiente Máxima. Y es cierto, estamos aquí con mucha nostalgia, anhelando muchísimo que regresen los días de ciclismo. Y por ahora nos queda eso, conservar esa buena esperanza que de momento da tener un poco el calendario estipulado para más adelante. Y a la expectativa también, porque todos los días surgen temas de conversación a propósito de lo que ha generado esta situación mundial. Estamos pues viendo incomodidades, no solamente por la ausencia de acción, sino porque por lo mismo hay muchos equipos que ya empezaron no solamente a sufrir recortes, sino posiblemente tener problemas serios para poder continuar para la próxima temporada. De eso vamos a hablar en este capítulo. También las noticias de la semana se concretaron, Mari, alrededor de la nueva salida que va a tener la Vuelta a España, debido pues a que no van a tener esa posibilidad de arrancar en los Países Bajos como se había propuesto para el 2020, y el País Vasco es la casa de la Vuelta. Es una fórmula que sabemos, bueno, pues seguramente será muy exitosa porque es una zona de mucha tradición. También ellos se quedaron ausentes de la Vuelta al País Vasco, y la Vuelta tendrá esa salida que promete seguro, y que ya mucha gente analiza esa primera semana de la Vuelta, que supuestamente estaría encimada con la última del Giro, como una de las más importantes en la historia de la Vuelta misma. Es una bonita manera de darle ciclismo a ese lugar de España que ha sido muy tradicional, no solo con corredores, sino también con la fiesta que manejan alrededor de este deporte. Ya la Vuelta a España trae novedades desde ese mismo momento en el que se anunció que no estarían esas 3 etapas en Países Bajos. Esto obligó, por supuesto, a tomar una medida, y fue la de arrancar en el recorrido que se tenía previsto para iniciar en España a partir de la 4ª etapa. Y creo que esto también nos presentará un escenario de mucho movimiento desde el primer momento en el que arranque esta competencia, sumado a la ansiedad y a todas las ganas que tienen los equipos y los corredores de mostrar sus patrocinadores y de hacer bien las cosas en este corto calendario. Y el recorrido no solamente se va a modificar en esta propuesta de 6 días que arrancan en Irún y que terminarán en Arrate con esa primera etapa, sino que también se dio a conocer que tampoco se va a atravesar al territorio de Portugal, que había sido incluido para la última semana. No, pues no es que posiblemente son países cercanos y podrían tener a lo mejor algunas condiciones buenas para tratar de solventar la situación que vivimos actualmente, pero no sabemos también si a Portugal en este momento le interesa hacer esa inversión de dinero, o a lo mejor no puede corresponder a la inversión de dinero que representa estar en la Vuelta a España por las condiciones también de asistencia pública. Así que todavía está por confirmarse, Mari, cómo van a tratar de resolver esas etapas que estaban por pasar al territorio luso.
Sí, además porque estamos hablando de 3 jornadas en total que eran tocadas o que llegaban a este tipo de territorios en Portugal, incluso una de ellas la salida de una de las etapas, estamos hablando de la 15ª etapa, también la 16ª y la 17ª, que sería pues según lo planeado inicialmente, la posibilidad también de tener el paso por otras fronteras. Pero también se había anunciado por parte de los organizadores de la Vuelta a España que además de este anuncio que se había hecho de la salida que se modificaba, pues estarían tratando de hacer algunos cambios, aunque aparte de estos dos que comentamos, tanto en Países Bajos como en Portugal, pues ya se dice que no se estaría haciendo ningún cambio más y seguramente en los próximos días se anunciará cuáles serán los sitios de salida y llegada de esas etapas para tener ya un calendario de Vuelta a España completamente definido. Y también alrededor de pues las modificaciones que va a tener la otra grande que ha tenido que modificar también su posición en el calendario de mayo, como habíamos hablado del Giro, que va a pasar al mes de octubre. Bueno, pues el Giro de Italia también está planeando cómo resolver esas primeras 3 etapas que iban a ser en Hungría. Se habla pues de que el territorio del sur, obviamente teniendo en cuenta que la 4ª etapa se va a desarrollar en Sicilia, pues es lógico pensar que algunas etapas en ese territorio, no necesariamente en la isla, sino en el territorio del sur, quizá en la punta de la bota, en la costa del mar Tirreno, podríamos tener esas etapas que prepararían la escena para llegar a Sicilia. Sin embargo, pues todavía el Giro de Italia, me imagino que también estará no solamente organizando esa situación, Mari, sino que los organizadores pues tienen primero que resolver Tirreno Adriático y sabemos que parte de la zona de la región de el Regino, la Emilia, creo que tendrían para ellos un problema porque fue una de las que fue atacada bastante fuerte en la primera parte de la pandemia. Sí, ese es un punto importante en la preparación de lo que sería el Giro de Italia y es una de las competencias que ya estaba marcada por muchos corredores como objetivo de puesta a punto y seguramente ahora con este estrecho cronograma sería parte también de esa planificación. Lo cierto es que se tendrá que buscar esa alternativa de tener lo mejor posible garantías de bioseguridad y demás en un país que seguramente está adoptando muchísimos protocolos para garantizar este tipo de escenarios, pero es cierto que de acuerdo a cómo veamos también el desarrollo de esta Tirreno Adriático, nos prepararemos un poco más para ese escenario que nos ofrecerá el Giro de Italia, que sigue teniendo al clima como otro factor importante a tener en la cuenta, sobre todo en esas llegadas en alto, que serán fundamentales para la definición de la carrera, pero que por la época del año puede representar también un punto a considerar de manera muy importante. Bueno, estamos hablando de que las carreras tienen en este momento el problema de proyección, de asegurar que las condiciones van a ser las mejores, de que van a tener que mover, como estamos diciendo, territorios para poder acomodar y completar el recorrido que quieren proponer, tanto el Giro como la Vuelta, pero también ya los directores deportivos empezarán a tener pues un crucigrama enfrente. Francamente, lo que se viene es una situación muy compleja para cada uno de ellos, para exactamente darle un balance a lo que quieren representar cada uno de los equipos en este nuevo calendario, que todavía tampoco se sabe si es el último que vamos a tener. Entonces pues se vuelve una situación complicada. Vamos a hablar un poco más adelante sobre qué corredores ya tienen una perspectiva segura, porque algunos ya han revelado hacia dónde van y cuáles son sus objetivos, con todo y que hemos volteado el calendario a solamente con solamente 3 meses de preparación. Y pues estos directores deportivos se están dando a la tarea de resolver una ecuación que no va a ser nada fácil. Esa es una perspectiva que nos interesa muchísimo conocer y por eso Goga ha dialogado con Juan Manuel Gárate, este representante del Education First,
quien ha comentado detalles sobre esta reorganización del cronograma de actividades dentro de su equipo y sobre el regreso a la competencia, también por supuesto hablando de cómo será el caso de los corredores latinoamericanos. Y le damos la bienvenida a Juan Manuel Gárate, director deportivo del equipo Education First, aquí en esta plataforma de Pendiente Máxima. Nos conectamos hasta el País Vasco, una zona que va a tener una actividad muy importante al cierre del calendario que se ha propuesto hasta ahora con el inicio de la Vuelta a España. Pues primero que nada, ¿cómo estás, Juan Manuel? ¿Cómo te encuentras en esta apertura de carreteras allá en España? Hola, buenos días. No, la verdad que estamos bien, hemos llevado bien este confinamiento en familia y ahora que las restricciones empiezan a minorar un poco, pues disfrutando de esas horas que tenemos para poder pasear en familia con los niños. Falta les hace a estos también, parece que son los más perjudicados con todo este tema. Precisamente porque pues a todo mundo le pasa diferente, la psicología juega mucho en cuanto a cómo podamos nosotros tener actividades normales. Después de todo este tiempo que ha pasado y de que la mayoría de tus corredores empezarán a tomar la carretera, ¿existe alguna preocupación de tu parte sobre qué efectos pudo haber tenido haber entrenado sobre el trainer durante tanto tiempo? Bueno, el efecto puede verse a partir de ahora, ¿no? Que quizá podemos entrar en un grado de ansiedad por parte de los ciclistas que puede hacer que se pongan a entrenar ahora muy en serio, ¿no? Y no tenemos que perder la perspectiva de la temporada. Estamos en el mes de mayo, a mediados de mayo, y en el mejor de los casos todavía nos faltan más de 3 meses para la primera competición. Entonces, o 3 meses, ¿no? Entonces, 3 meses es mucho tiempo. Tenemos que recordar que muchas veces terminan la temporada a finales del mes de octubre y todo ese invierno y la pretemporada que se suele hacer tan largo, pues son 3 meses, ¿no? Entonces, ahora estaríamos como en un punto de partida en el que deberían de empezar a entrenar en una temporada normal, 3 meses antes de la primera competición. Pero el nivel que tienen ya es un nivel medio alto. Corremos el riesgo de que, se puedan acelerar los entrenamientos y lleguemos a la primera carrera ya prácticamente cansados, ¿no? de tanto entrenar. Juanma, también con todo pues lo que se propuso para que los corredores estuvieran pues ya como más conectados con el ambiente de la competencia, con todos los eventos que hubo en línea, me imagino que tú pudiste también registrar números, estar muy pendiente de cómo iban progresando. ¿Te ha dejado estos datos algo positivo alrededor del entrenamiento? Bueno, sí, hemos estado viendo que hay gente que lo ha llevado peor, hay gente que ha sufrido mucho psicológicamente, que se le ha hecho muy largo, que no eran capaces de mantener una intensidad de entrenamiento adecuada, o de entrenamiento quizá yo le llamaría más de mantenimiento, ¿no? Porque les hemos hecho hincapié en que no era momento de entrenar, sino de intentar mantener lo que teníamos, ¿no? Y sin embargo hay otros corredores, pues por ejemplo como en el caso de Rigobert Urán, que le ha cogido mucho gusto a hacer el training sobre el simulador, ¿no? Y parece que le ha gustado, ¿no? Es decir, sabemos que es algo circunstancial y puntual, pero le ha gustado el hecho de tener esa sensación de competición, incluso, ¿no? Sobre el propio simulador. Y es un corredor que quizá ha mantenido mejor la forma que los que más han sufrido psicológicamente. Precisamente porque se ha reflejado el ambiente de manera positiva en esta plataforma de competencia, pero antes el equipo también había terminado con 9 victorias en lo que se pudo rescatar de la temporada. Me imagino que estás contento con la perspectiva que se avecina, ya tomando en cuenta que en agosto podrías estar compitiendo. Sí, hemos empezado muy bien el año, empezamos muy bien en Tour Colombia, pero ahora sí que es verdad que tenemos un punto y aparte, ¿no? Un nuevo restart y en el que tenemos que ir viendo quién es el que mejor lo ha llevado durante todo este confinamiento, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que va a haber diferencias entre los corredores. Hay muchos de ellos que han entrenado, pues no voy a decir con total normalidad, pero han entrenado en el exterior y se han podido mantener de una manera, sobre todo psicológicamente, más estable.
que los corredores que han tenido que estar entrenando en sus casas, ¿no? Sí que es cierto que todavía estamos, como decía al principio, casi a 3 meses de la primera competición y todo eso se va a igualar. Se va a igualar desde el momento en el que todos los países empiecen a levantar las medidas de restricción. Entonces, llegaremos más o menos todos en igualdad de condiciones a esas primeras competiciones. Pues tomando en cuenta el calendario propuesto y este tiempo que vas a tener para organizar también a todas las filas, uno se pregunta como director, ¿cómo darle ahora cabida a todos tus corredores para que tengan actividad, para que no se sienta que solamente unos podrían salir más beneficiados porque tenemos menos competencias? ¿Y cómo organizarás esos grupos de trabajo conforme a países? Porque todavía no sabemos qué restricciones tenemos adelante. Mira, el calendario va a estar tan saturado que vamos a tener que hacerle frente con 3 bloques, ¿no? 3 bloques de corredores que van a estar muchas veces compitiendo a la vez. Es decir, por ejemplo, vamos a tener las clásicas de Bélgica al mismo tiempo que el Giro de Italia y al mismo tiempo que el Tour Guangxi, ¿no? En China. Entonces, quiere decir que tenemos 3 frentes que atender, y eso hace que prácticamente no el 100% de los corredores, pero sí el 100% del staff y un gran número de corredores esté compitiendo al mismo tiempo, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que sabemos que van a ser 3 meses de temporada, en el caso de que se lleve a cabo, intensos, pero va a haber espacio para todos. Sí que es cierto que normalmente cuando tenemos una temporada normal vamos planificando el estado de forma de cada uno de los ciclistas con respecto al objetivo de cada uno de ellos y el objetivo del equipo. En este caso se van a solapar los picos de forma de cada uno de los ciclistas y se van a solapar los objetivos también. Entonces, cuando antes podíamos repartir a 30 corredores en un calendario normal de 9 meses, en esta ocasión vamos a tener que tener a varios corredores bien para el mismo objetivo. Entonces, bueno, ahí luego ya será una labor sobre el terreno de los directores para gestionar esas situaciones. ¿Habrá de tu parte cómo mover a estos corredores con el tiempo necesario por cualquier cosa para que puedan estar, pues, si bien no en un núcleo muy, digamos, como una concentración per se, porque a lo mejor no vas a poder por algunas restricciones de cada gobierno, por lo menos que estén en la misma zona y que se sienta, pues, la dinámica de equipo? Sí, eso va a ser un punto muy importante, porque tendremos que plasmar junto con el equipo médico del equipo, siempre respetando las decisiones de las autoridades de los diferentes países, cuál es la medida más sana y más saludable para desarrollar esta práctica deportiva, ¿no? Y así, pues realizando un primer boceto, vemos que, por ejemplo, como mencionaba anteriormente, todas estas clásicas del Bélgica que se van a realizar durante 2 semanas, algo más es prácticamente un mes. Pues estamos pensando en la idea de poder tener a todos los corredores juntos allí, ¿no? No todos los corredores del equipo, sino todos los corredores que pueden llegar a participar en estas pruebas, pues prácticamente un mes en un hotel en el que podamos estar solos, ¿no? Y de esa manera ser, bueno, pues un poquito más precavidos y mirar por la salud de cada uno de los miembros del equipo. Y bueno, creo que también me imagino que por tu cabeza quiere pasar, digamos, una equidad en tus objetivos, porque bueno, tu equipo sí tiene una conciencia de destacar tanto en las carreras de un día como en las carreras de semana y las carreras de 3 semanas. ¿Cómo vas a separar algunos de esos corredores que son buenísimos y que quieres que se exhiban en clásicas, por decir a Bettiol o a Sepa Marque, cuando a lo mejor te gustaría verlos compaginado con tus objetivos en el Giro de Italia? Sí, está claro que va a haber que hacer una discriminación, ¿no? Tenemos, por ejemplo, Michael Woods, un corredor que apuesta muy fuerte por la Lieja-Bastogne-Lieja, pero también por el Tour de Francia. Entonces, ahora mismo estamos en la situación de que la Lieja está después del Tour, pero demasiado lejos como para seguir manteniendo el punto de forma y entonces, bueno, hay que intentar ya no jugar a varios picos de forma durante el año, ¿no? Es decir, anteriormente podíamos ir con él, pues estoy poniendo el ejemplo de él porque es el primero que me ha venido a la cabeza, ¿no? Pero podíamos preparar en la primera parte de la temporada las clásicas con la Lieja-Bastogne-Lieja, luego realizar un descanso y luego afrontar el Tour de Francia. En este caso no va a ser posible y habrá que descartar y habrá que priorizar
el objetivo más importante con cada uno de los corredores, ¿no? En el caso de Bettiol o Sepp Marque, pues Sepp está claro que se tiene que centrar en sus clásicas, ¿no? No es un corredor Tour y es un corredor que bueno, pues lo puede hacer bien en Flandes, en Roubaix, este tipo de carreras, y para él el objetivo seguiría siendo inalterable. Pero, por ejemplo, como bien dices, Alberto Bettiol, pues habría que estudiar su calendario detenidamente, ¿no? Para ver a qué punto de la temporada le damos la prioridad más alta. De tus líderes, ¿te provoca algún malestar que no puedas a lo mejor hacer un doblete con alguno de ellos, precisamente porque se ha volteado el calendario y el Giro te queda después del Tour? Pues sí, me da mucha pena, por ejemplo, no haber podido ver la evolución que estábamos teniendo con Daniel Martínez y Sergio Higuita, ¿no? Dos corredores que hemos visto que han empezado la temporada muy fuerte, campeones nacionales tanto de crono como de ruta, brillando mucho en el Tour Colombia, y de los cuales yo esperaba una grandísima primera parte de temporada, ¿no? Con una, pues para mí el punto alto podía ser la Lieja-Bastogne-Lieja con Sergio Higuita, ¿no? Esa es la pena grande que me va a quedar este año, ver la evolución del que yo consideraba, por ejemplo, hablando de Sergio, que el que podía ser su año, ¿no? Un año que había empezado de esa manera, ¿no? Ganando allí prácticamente donde estaba compitiendo, ¿no? Entonces, pues me va a quedar mucha pena de no haber podido seguir de cerca esa evolución, pero bueno, veremos, habrá que verlo desde el punto de vista optimista, en el que ha tenido más tiempo para descansar después de un primer bloque fuerte, y bueno, intentaremos concretar un segundo objetivo del año con él a lo largo de los siguientes meses. Precisamente porque pues nuestro público siempre está pendiente de los muchachos de Colombia, bueno, obviamente Caicedo también, que forma parte de tu repertorio, y también de Luis Villalobos, el mexicano que sigue entrenando pues aislado. El pobre pues está quizás a lo mejor fuera del universo todavía porque no ha podido entrar en acción. ¿Cómo proyectas a estos muchachos en tu calendario, tomando en cuenta que querías que Sergio también ya empezara a mojarse los pies en el Tour? Pues prácticamente como el resto, es decir, hay que seguir fijando objetivos. Un deportista de élite tiene que trabajar siempre con objetivos en mente. Si no los tiene es cuando realmente se viene abajo y pierde la perspectiva. Y para ellos ahora hay que buscarlos. Es decir, hace apenas una semana que tenemos el nuevo calendario propuesto por la UCI, y todavía a mí me parece bastante irreal el calendario. Es una opinión personal, pero no lo veo factible. Pero en base a lo que ya vayamos viendo que va a ser la realidad, es cuando tendremos que fijar los objetivos personales de cada uno de ellos. Entonces, es pronto para mí para poder decirte cuáles van a ser los objetivos de estos dos corredores que has citado, ¿no? Por ejemplo, Jonathan es un corredor que ha empezado muy bien, que yo creo que había pasado página después de un primer contacto con el World Tour un poco duro, y que bueno, ha digerido durante este invierno pasado lo que es la categoría y ha empezado el año en el Tour Colombia de manera fenomenal, ¿no? Y podía ser también un año en el que, bueno, él ya se quitara esa máscara, ¿no?, que había tenido el año anterior y había estado un poco bloqueado por la categoría, y podíamos ver un Jonathan Caicedo en su mejor nivel. Pero evidentemente pues su progresión también se ha visto truncada con todo esto que ha sucedido, pero repito, es todavía pronto para poder fijar un objetivo para ellos. Sí, ciertamente, pues es digamos que el escenario ideal, pero pues como todavía estamos pendiendo todos de la directriz de pues los servicios médicos y los gobiernos, pues es complicado. Que hasta hace poco se hablaba de que Amstel también podría tener un problema si es que el gobierno de los Países Bajos no abre las carreteras para eventos públicos. Pero bueno, para cerrar la charla, y te agradecemos muchísimo que nos hayas podido resolver algunas dudas, como director deportivo también es una responsabilidad a veces tomar decisiones de estar o no estar. ¿Qué tanto ha pesado para ti como director y como parte de esta organización decir que sí vas o no vas dependiendo de las circunstancias? Bueno, todavía no hemos decidido si sí o si no a ninguna carrera, pero sí que es cierto que el panorama que tenemos ahora mismo hay que cogerlo un poquito con pinzas, ¿no? Porque lo que tenemos hasta el momento es un calendario
propuesto por la Unión Ciclista Internacional, que es un organismo independiente a los gobiernos de los diferentes países, ¿no? Entonces, la UCI, pues, en este caso, ha fijado su propio calendario. A partir de ahí, habrá que ver si este calendario propuesto por la UCI para poder desarrollar la actividad del ciclismo mundial de manera normal se puede llevar a cabo o no se puede llevar a cabo respetando las medidas de los diferentes países. Entonces, quizá no va a tocar casi ni a nosotros descartar o aceptar diferentes pruebas, ¿no? Sino que las propias medidas de restricción van a ir descartando cosas, ¿no? Como estás mencionando del Amstel Gold Race en Holanda, pues va a pasar y pasará con otros países que dirán, bueno, ustedes tienen su calendario, pero nuestras medidas restrictivas de nuestro país son otras, ¿no? Y tocará ir descartando, evidentemente. Pero sí que es verdad que necesitaba algo el ciclismo un proyecto, ¿no? Y ahora mismo es lo único que tenemos, es un proyecto y en el que tampoco podemos invertir demasiado tiempo. Es decir, nosotros estamos manteniendo nuestras reuniones de trabajo para ir poniendo las ideas encima de la mesa de lo que puede llegar a suceder, pero no podemos empezar a trabajar definitivamente sobre ello como si fuera una temporada normal, puesto que no creemos que va a ser así. A partir de ahí, una vez tengamos el sí, ojalá, de todas las autoridades para que ese calendario se pueda llevar a cabo, entonces ya tocará a nosotros decidir dónde deberíamos estar y dónde no, ¿no? A pesar de que saben ustedes que nosotros tenemos la obligatoriedad y el derecho de ir a las carreras World Tour, pero con este escenario sería complicado el poder estar presente en todas y cada una de ellas. Pues esperemos que por el bien de nuestro deporte, pues ello vaya evolucionando para que pues estemos tranquilos de que dejamos en casa todo en orden y que también en la carretera así estará. Muchísimas gracias, Juan Manuel Gárate, por esta conexión en Pendiente Máxima. Gracias a usted, Georgina. Pues muchísimas gracias a Juan Manuel Gárate, que bueno, pues nos comentaba que también parece que el clima ha beneficiado en estos días en donde ya durante esta semana se han abierto las puertas al entrenamiento en carretera, tanto en España como en Italia, como en Francia. Ya las situaciones de entrenamiento por lo menos se están normalizando. Y en Colombia también se habían dado algunos permisos especiales que habíamos comentado la semana pasada en la zona de Zipaquirá, obviamente alrededor de la presencia de Egan Bernal. Pero ya también otros territorios empezarán a darle o abrirle las alas a los corredores. ¿Cuáles son las condiciones que en este momento privan allá en Colombia, Mari? Porque mucha gente quiere saber cómo se van a entrenar los representantes colombianos para el World Tour. Durante la semana anterior, Goga, se manejó por parte del Ministerio de Deportes la posibilidad de regreso a la práctica individual de los deportes profesionales. Justamente uno de los deportes que se mencionó primero fue el ciclismo, que ya tiene el permiso de algunas localidades de Colombia para estos corredores de la categoría profesional, pero hay que decir que se está a la espera, y es muy probable que salga esta semana, de un decreto que oficialice ese permiso para los deportistas que puedan practicar su deporte de manera individual. Y más que todo, lo que tendría este decreto es una serie de medidas que deben tomar los corredores para desplazarse de manera individual, requisitos de bioseguridad que deben cumplir, pero creo que todo se está cumpliendo de acuerdo a lo estipulado, con la posibilidad de que regresaran estas prácticas deportivas a finales del mes de mayo, y esperamos ya para junio contar con toda esta posibilidad. Primero se está trabajando en el regreso a prácticas de los deportes individuales, luego se hará de manera conjunta y ya pues en el último caso se evaluará la posibilidad de realizar competencias deportivas. Pero creo que en ese panorama y ante los anuncios que ha hecho el gobierno nacional, los ciclistas, sobre todo los que nos representan a nivel del mundo, tendrán esa opción de recuperar muy pronto la práctica deportiva al aire libre. Pues me imagino que no es nada fácil coordinar todos los esfuerzos, porque son muchas disciplinas las que también están levantando la mano, porque ya el encierro está llegando a un límite y bueno, esperemos que pronto todos estén en las mismas condiciones, porque de eso se trata también, que los corredores sientan que no están teniendo ningún tipo de ventaja en ese sentido, de que algunos han podido estar en carretera un poco más
y otros quizás un poco menos de lo que hubieran deseado. Lo que es importante es que cuando lo hagan también se haga de una manera responsable, con todas las indicaciones de distancias, de tapabocas o lo que sea que se requiera en el camino. Otra situación que pues hablábamos antes de que mandáramos a Juan Manuel Gárate, que nos acompañó hace unos minutos, era pues las cartas que ya empezaron a decir hacia dónde se dirigen. Es una situación que a algunos yo creo que no les varió mucho, Mari, la perspectiva que tenían, a pesar de que se han cambiado el orden de las grandes, pero me imagino que algunos sí, seguramente, si tenían las ganas o el compromiso de hacer un doblete de Tour y vuelta o de Giro y vuelta, pues se ha echado a perder totalmente esa perspectiva, pero ya hay algunos que ya exactamente saben hacia dónde van. Yo creo que si bien no se modificó ese plan A, el B sí quedó un poco descartado para los corredores porque le apuntarán a un objetivo más específico, como lo ha afirmado el director de la Astana, Alexandre Vinokurov, y su intención de apostarle al Giro de Italia con un hombre como Jakob Fuglsang, que ha traído una temporada realmente maravillosa el año anterior y esta ya traía también visos de una gran preparación, y digamos que no se ha modificado esa expectativa que se tenía de ver debutar al colombiano Miguel Ángel López en el Tour de Francia. Sigue siendo este el objetivo del colombiano, que ha tenido presentaciones muy exitosas tanto en la Vuelta a España como el Giro de Italia, y creo que es una buena apuesta, aunque advertía Vinokurov que no hay que dejar de lado que será la primera presentación del colombiano en esta competencia, en la que hay muchísimos ojos y muchas expectativas prendidas de la posibilidad de darle a sus equipos un momento de alegría en esta carrera. Y como campeón defensor del Giro de Italia, pues Richard Carapaz ha firmado al canal italiano Rai Sport que su principal objetivo volverá a ser el Giro de Italia. Yo creo que pues a la Corsa Rosa le interesa que esté el campeón defensor, porque bueno, pues es una situación que crea expectativa, que pone un poquito de historia, de duelos en el camino, y Richard pues ya le dijo que sí al Giro, lo que se supone haría que su camino pues vaya a pasar por la Tirreno Adriático seguramente. Esto será en el mes en que se celebra el Tour de Francia. Richard estaría preparándose en territorio italiano. Yo me imagino que lo van a llevar temprano para evitar cualquier tipo de cuarentena o lo que sea, que todavía estamos también nosotros sin saber qué va a pasar, pero estaría caminando por Tirreno Adriático para llegar al Giro de Italia, y me parece también que no se va a mover la perspectiva que tenía Remco Evenepoel para llegar al Giro como su primera gran oportunidad. Es lo que también se ha manejado en los últimos días, incluso desde el propio equipo Ducommun se habla de que esta posibilidad sigue intacta de debutar en una grande por parte de este joven corredor que desde el inicio de la temporada había puesto un ojo especial en el Giro de Italia. Volviendo al tema de Carapaz, Goga, creo que va a ser interesante pues la apuesta que haga el Ineos. Digamos que lo veremos ya más en franca lid, buscando aquí tener presencia en una competencia como el Giro de Italia, sabiendo que en otras oportunidades su máximo enfoque con los corredores ha sido el Tour de Francia. También se habla de la presencia de Vincenzo Nibali, que estaría representando aquí las filas del Trek Segafredo, y Simon Yates, que sería otro de los nombres importantes a poner en esa lista para un Giro de Italia que con estos nombres ya genera una muy bonita expectativa. Yo creo que Simon también está pues listo para abrirse camino y despejarse de todas esas malas nubes que circularon su presencia en el Giro de Italia. Obviamente se aprende de las experiencias y ojalá pues tenga una nueva perspectiva. Lo de Vincenzo, pues obvio que él extraña, lo ha comentado en algunos medios, que extraña muchísimo estar en el Giro de Italia, pero no sabemos si los equipos quieren depender
de que su representación del Tour de Francia les valga para poderle corresponder a los patrocinadores. Me imagino que Trek Segafredo va a tener ahí como que un pie en el agua y el otro afuera, porque Trek también querría, como patrocinador, verse reflejado en el Tour de Francia al más alto nivel. No estamos descartando que haya pues una presencia digna por parte del equipo en el Tour, pero cuando ya estás viendo que la situación está apretada, que tu carta con experiencia pues es el mismo Vincenzo Nibali, por más que nos digan que hay corredores como Bauke Mollema o que Richie Porte podría dar el salto grande otra vez en el Tour de Francia, yo pues veo una situación para los directores comprometida, porque el Tour para muchos es la salvación de supervivencia para sus patrocinadores, aunque ellos no están diciéndonos que están mal, el Trek Segafredo, pero si no te va bien en el Tour en este año, pues sí es una situación difícil para después. Sí, es complicado. Todos han puesto al Tour de Francia como la máxima actividad para salvar el futuro de sus patrocinadores, de sus equipos, y no cabe duda que Vincenzo Nibali es la cuota más importante en el sentido de ocupar la primera línea de protagonismo. Ya vienen otros corredores como los mencionabas, incluso un corredor como Giulio Ciccone, que viene en ascenso, o así lo venía demostrando en otras competencias, pues diría uno sería más opción para estar presentes dentro del Giro de Italia o para buscar hacer protagonismo en esta carrera. Pero sí se pone complicado el panorama, sobre todo para aquellas escuadras que no cuentan con esa baraja de posibilidades, que en este caso buscan garantizar eso, estar en la primera línea de protagonismo durante estas competencias más importantes del cronograma. Y bueno, ya que estamos tocando el tema de los compromisos económicos de cara a la presentación del Tour, pues tenemos que decir que ya hay equipos que desde hace algunas semanas están pasando tremenda situación. Han tenido que sacar las tijeras y han tenido que cortar servicios de soigneurs, de mecánicos, durante estos meses que no se ha presentado su actividad normal, y hay que esperar ahora también cómo se empiezan a reducir esos cheques que están llegando a los corredores. Hemos hablado del caso del equipo del Astana, que de alguna manera tampoco es que ha sido el más regular, no estamos diciendo que haya incumplido, porque siempre termina cumpliendo, pero sí ha tenido sus irregularidades, pero todo está atado de la mano, Mari. Es que es un equipo que está con un presupuesto gubernamental y es ahí donde vienen los problemas. Ese ha sido un tema principal y creo que lo que se ha visto o se ha confirmado durante esta jornada es la dificultad que están sufriendo diferentes empresas con cosas tan importantes o a través de las que trabajan, como el petróleo, las monedas. Todas estas empresas están sufriendo una situación difícil. Lo que se busca primero es tratar de salvaguardar su patrimonio, el de sus empleados directos, y pues cuando se busca hacer recortes, lógicamente se acude a estos medios publicitarios como es el ciclismo. Pero es preocupante el anuncio que se ha hecho, por ejemplo, por parte del CCC, que no solo baja el 50% del salario de los corredores de manera anual, sino que de una vez dice no estaremos en el 2021, y esto genera un panorama bastante complicado, además de una angustia en los corredores que estarán buscando seguramente hacer un muy buen papel en el escenario de lo posible para tener esa opción de pasar a otras escuadras. Parece que tiene como mal karma, ¿no? La cesión de la licencia que tenía el Katusha, que bueno, terminó siendo para el equipo del Israel, y ellos tienen pues por ahí alguna perspectiva de duración, pero lo que pasó
con la del BMC, que finalmente cayó en las manos del CCC, pues sí parece que no acaba de cuajar la situación. No está perdida del todo porque las bicicletas todavía están ahí, están presentes y podrían ser, digamos, una tabla de salvación, pero necesitarían encontrar un co-sponsor. Es más, la misma marca de CCC podría optar por ser un co-sponsor y no cargar con el nombre completo del equipo. Y de esta manera pues tratar de solventar y repartir el peso del presupuesto. Sin embargo, bueno, pues vamos a ver si BMC también quiere hacer una inversión más grande, como la tenía antes con el nominativo del equipo. Sabemos que pues a pesar de la situación, mucha gente ha hecho o ha echado mano de sus recursos en casa para comprar una bicicleta, porque bueno, se está promoviendo, sobre todo en Europa, se está promoviendo, que ya de por sí es una costumbre o es algo que está en la sociedad un poco más normalizado el uso de la bicicleta, pues se está incentivando aún más. Entonces las bicicletas, de alguna manera, las marcas están del lado bueno de la pandemia en cuanto a que no cayeron sus ventas, incluso podrían elevarse, pero esto no es una garantía para que el equipo pueda seguir sobreviviendo, porque estamos diciendo que habría posibilidades, pero el CCC sabe en qué problemas está económicamente después de este cierre de acciones. Sí, es el caso de varios equipos World Tour, incluso el presidente de la Unión Ciclística Internacional, David Lappartient, hacía esa advertencia y es lo que se ha venido reflejando en los últimos días. La probabilidad de que muchos equipos estén afectados e incluso podrían desaparecer si no se tiene esta probabilidad de estar en competencias deportivas. Este año algunos hacen el anuncio de continuidad, pero todavía con un panorama un poco más de incertidumbre. Yo creo que esto, a pesar del golpe económico que representa también para los corredores y para todos los empleados de un equipo, también generará una motivación especial por visualizar esas marcas en este último tramo del año. Imagínate, pues una situación de Greg Van Avermaet, que el hombre pues quería cerrar muy bien este año con miras a posiblemente ya anunciar su retiro, le cambian los Juegos Olímpicos, me imagino que querrá quedarse para tratar de ir a refrendar una posición que ya lo tiene en la historia, en la justa olímpica, pero si no va a tener una continuidad, pues sí va a ser difícil. No creo que a él le cueste mucho trabajo encontrar una casa nueva, pero otros como Ilnur Zakarin, por ejemplo, si no tiene una buena presentación, Jan Hirt, Alessandro De Marchi, algunos de estos corredores que forman parte del equipo, el mismo Víctor de la Parte, que también había empezado a levantar cabeza y cara y presencia con el equipo. No está tan fácil pues decir que estos podrían ser momentos difíciles para ellos y de angustia. Fíjate que también estaba leyendo lo de la situación que está viviendo una parte del consorcio Ineos, porque ellos también han tenido problemas. El consorcio Petroineos, que es una propiedad conjunta de este grupo, del grupo que patrocina a Ineos, bueno, pues ellos están en este momento teniendo problemas porque con la caída de los precios del petróleo y todos los derivados por consiguiente, bueno, pues ahora ellos han perdido millones de libras en el último mes por lo menos, y estarían pensando en pedir un préstamo al gobierno de Inglaterra para tratar de manejar sus pérdidas ante la baja del precio del petróleo. No estamos diciendo nada alrededor del equipo Ineos, creo que por lo menos sólido está, pero no deja de tener pues por ahí una sombra de que si se tiene que emparejar con una empresa, Ineos va a tener que ver cómo hace, y no es que a lo mejor desaparezca un equipo, ni mucho menos, tienen a las mejores estrellas del ciclismo en sus filas, pero podría llegarse a dar el caso de que empiecen a pensar en rasurar algunos gastos o tratar de vender a un corredor a otro equipo para balancear sus números. Sí, creo que el tema pasa por ahí, por las medidas y los ajustes
que se trate de hacer por parte de los equipos. Se ha hablado incluso que Ineos es una de las escuadras más sólidas del World Tour, que pues ha podido solventar hasta el momento esta situación de buena manera, porque hemos hablado de otros equipos como Astana, el mismo CCC, la presencia también del Mitchelton Scott, con medidas que fueron incluso casi que a las 3 o 4 semanas de estar viviendo esta situación, como el recorte de salarios y demás. Hay otros que tienen la posibilidad de soportar un poco más esta situación sin generar estos traumatismos, pero todo pasa por las medidas que se sigan tomando y que tanto se afecte ese presupuesto y cómo se buscará resurgir por parte de estas escuadras. Si bien no de terminarse o de acabarse, es que todos tendrán que hacer una especie de sacrificio para mantener la continuidad de sus espacios de trabajo. Es un panorama complicado. Lo más importante es tener el punto fijo en que, bueno, el Tour, más allá de que si se puede completar todo el calendario propuesto, pues tendría que celebrarse para tratar de que estos equipos puedan navegar por lo menos hacia el próximo año, ya con algunas circunstancias en contra, porque no va a ser la misma proyección ni la misma exhibición. No sabemos cómo las televisoras van a hacer para tratar de cubrir todas las carreras que van a estar en simultáneo. Son pocas veces las situaciones que se dan esto regularmente, porque son carreras o continentales o Pro Team, Pro Tour, las que muchas veces se enciman con las World Tour y ellas son las que se llevan normalmente a la televisión en vivo, pero si ahora vamos a tener World Tour encimado, pues eso se va a complicar muchísimo. Y también de las malas noticias que hemos escuchado sobre el calendario es que los Países Bajos, ellos sí no quieren arriesgarse a ningún evento multitudinario y podría ser que la Amstel Gold Race, que es una carrera pilar de este calendario propuesto, no se vaya a poder hacer, tanto así que también el Campeonato Nacional de Ruta parece que ya ha sido cancelado por la Federación de los Países Bajos. Así que pues vamos a ver si otras federaciones pueden seguir el proceso normal para tener a alguien que represente la camisa en el lote, pero creo que Holanda o Países Bajos va a ser un país en donde sí vamos a ver restricciones muy fuertes. Sí, es uno de los países que pues ha querido seguir esa línea de la protección total. Digamos que en el caso de Suiza también se han adelantado este tipo de medidas con el paso de la carrera del Tour de Suiza de una vez para la próxima temporada, y esto también pone ahí como en vilo la decisión final de cómo se celebrarán los campeonatos del mundo. El Campeonato Mundial de Ruta, que está previsto también para septiembre, y se ha dicho que a finales de este mes se tendría ya un veredicto definitivo en esa opción que han venido estudiando los diferentes implicados en la organización. Yo creo, Goga, que esto nos va a tener también muy atentos a las regulaciones de cada país y a su experiencia ante esta pandemia para proteger la seguridad y la salud de sus integrantes. No, y con el recorrido que tenía este año en los campeonatos del mundo, pues obviamente se había creado una expectativa enorme, la verdad, o sea, que iba aparejado con Juegos Olímpicos, pero bueno, ante la ausencia de Olímpicos quedaban los campeonatos del mundo, y si no se pueden celebrar en territorio suizo, que por ahí se están manejando países como Omán, los Emiratos Árabes, que podrían ser la sede de los campeonatos del mundo, que no tienen nada que ver con lo que presentaba el recorrido en Suiza, pues se tendrían que esperar hasta quizás 4 o 5 años, porque a partir del próximo año ya están decretadas también las sedes. Esa es otra circunstancia que seguramente los tiene evaluando muchísimo, todo lo que pueden hacer. Digamos que aquí también todo va unido a la restricción que se tiene en este momento en Suiza a realizar competencias deportivas hasta el mes de agosto, pero creo que dentro de toda la evaluación que pueden hacer, pues seguramente estaremos conociendo un veredicto a final de este mes, teniendo en la cuenta todas estas consideraciones, y que no todos los países tienen la opción de realizar un campeonato del mundo, de tal manera que
seguramente aquí se tomarán argumentos de peso para tratar de salvar este recorrido también en ese territorio. Pues las noticias se van a ir dando a cuentagotas, así como nos toca vivir en la vida diaria, ¿no? Cada vez que hay un ajuste, cada vez que suben las cifras en una zona, cuánto es el grado de contagio y cuánta gente está en el hospital y cuánta gente ha pasado por los exámenes, los test para saber quién lo ha tenido, quién lo tiene. Total que esto pues parece un círculo que no se termina. Espero que usted esté pasando pues de la mejor manera posible. Uno ya no sabe ni qué decirle a la gente para que no se sienta atrapada en su casa. La verdad es que no hay mejor lugar que la casa, pero después de estas últimas semanas, Mari, ya la casa también ya empieza a sentirse como una jaula aunque no lo quiera uno ver así. Sí, es complicado. Digamos que en la primera etapa de esta situación uno toma la casa como ese refugio en el que se siente a gusto y protegido, pero después entra en otras fases que seguramente hacen parte de todo esto que tendremos que afrontar a lo largo de una normalización. Lo cierto es que se va a ir haciendo de manera paulatina, como lo hemos visto ya en el sector industrial y demás. Pero en cuanto al deporte, pues sí tendremos seguramente muchísimas informaciones, muchísimas noticias que se van a ir dando, y lo que se debe hacer es un seguimiento a todo esto que se está presentando y dentro de lo posible pues mantener la posibilidad de que saldremos muy pronto de esta situación. Pues si nos escucha en algún país en donde ya pueda practicar deporte, pues hágalo bajo las normas, no cuesta nada, ya podemos salir un poco, que nos dé el sol, que nos dé el aire, que nos dé la brisa. Póngase su tapabocas, por favor, porque la verdad con eso estamos protegiendo a todo mundo. Es para la protección del amigo, del vecino, de la familia, para eso es el tapabocas, no es para señalar que nadie está enfermo. No es para evitar que nos contagien, es para que nosotros también seamos responsables, así que lo invitamos para que así lo haga. Y pues con este consejo, que espero usted lo tome en serio y muy a pecho, porque es para su bienestar, pues nos despedimos, Mari, porque ya la otra semana esperemos tener un poquito más de noticias sobre quiénes están ya confirmando sus calendarios. Y bueno, pues esperemos tener también la voz de alguno de los hombres y mujeres también que crean el ambiente para que el ciclismo sea más interesante y más seguro en estos tiempos. Así es, Goga, estamos muy atentos a todo lo que pasa en el mundo del ciclismo. Siga usted con la práctica en casa, si es posible, si puede salir un poco, hágalo, y por lo pronto a mantener la esperanza de que todo regresará poco a poco a nuestras vidas como lo disfrutábamos antes, y seguramente con la posibilidad de tener nuevamente las competencias en un futuro. Un abrazo para todos y nos escuchamos en 8 días. Muchísimas gracias, Marisol Toro, Goga, con ustedes en cada una de estas oportunidades que tenemos de llegarle a esos momentos y esos minutos que nos comparte de su día para hablar de ciclismo. Los esperamos entonces la próxima semana en Pendiente Máxima.